clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. La paz de Cristo para todos en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Él por esta nueva oportunidad. Quiero leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 4, amén, y el verso 42, que dice así: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Salvador. Oremos. Señor Jesús, santo eres. Te damos gracias, oh Cristo, por tu amor, por tu gracia, tu misericordia, tus obras, tus maravillas, Señor Jesús, por tu presencia en esta hora, por permitirnos estar acá, Señor, dispuestos para comer tu palabra. Gracias por esta palabra, Señor, que tú ya has enviado desde el cielo. Ahora necesito que llegue, Señor, a mi mente, a mi boca, para transmitirla a esta iglesia conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad, Jesús. Amén y amén. Pónganse cómodos, por favor, hermanos. Gloria al Señor. El Salvador. Bueno, no podemos hablar de las doctrinas de la cruz sin hablar del Salvador. Porque la cruz, hermano, no es importante. Es importante el que murió en la cruz. Amén. Si nuestro Señor no hubiera estado en la cruz, hasta ni de la cruz hablaría nadie por ahí. Hay personas que veneran la cruz, pero la cruz no es algo de venerar. Antes, por lo contrario, la Biblia dice: maldito el hombre que muere en una cruz. Y usted dirá: ¿entonces el Señor fue maldito? Claro que sí. La Biblia dice que el Señor se hizo por nosotros maldición, porque la salvación tenía que ser semejante a la maldición. Mire que el pueblo de Israel pecó contra Dios, y cuando ellos pecaron, cometieron un pecado sumamente grave, porque ese pecado atentó contra la soberanía y contra la divinidad de Dios. Dios llama a Moisés para que suba al monte, quería darle allí su palabra, quería darle la ley, y Moisés subió al Sinaí, se quedó 40 días allá. Como Moisés estaba tardando, el pueblo abajo, el pueblo de Israel creyó que Moisés había muerto, que quién sabe qué había pasado, que no iba a regresar. Entonces, ¿qué quisieron hacer ellos? Volverse otra vez al paganismo, volverse a la idolatría. Y entonces fundieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo, ¿cierto? Y comenzaron a adorar. Cuando Moisés descendió, Dios le dijo: desciende, porque ese tu pueblo ha pecado, y a ese pueblo he de destruir, y a ti te pondré sobre otro pueblo. Entonces Moisés, hermano, quebró las tablas de la ley, como sería el enojo que tuvo, y descendió. Y entonces dice la Biblia que Dios, como castigo, les envió una plaga de serpientes, dice la Biblia, ardientes, o sea, venenosas. Y todo el que era mordido por una serpiente, pues imagínense, no había cura, no había una contra, no había nada de eso. ¿Qué pasaba? Se moría. Todo el que era mordido por una serpiente se moría. Entonces Moisés comenzó a interceder, comenzó a hablar con Dios y se puso entre Dios y el pueblo. La palabra interceder es eso, ponerse entre Dios y el pueblo. Y comenzó a clamar: Señor, ¿cómo vas a destruir este pueblo? Y el Señor: hágase a un lado, que a usted lo pongo sobre otro pueblo. Y no, Señor, si usted los va a destruir a ellos, me tiene que destruir a mí también. Imagínese ese hombre también parado, decirle eso al Señor.
Y entonces, hermano, Dios le dijo, porque tuvo misericordia del pueblo, y le dijo, bueno, vas a fundir una serpiente de bronce y la vas a poner en el alto de la colina. Y cuando una persona sea mordido por la serpiente y mira al monte y ve allá la serpiente, entonces quedará sano y no morirá. Y no morirá. A partir de ese momento la serpiente se convirtió en el símbolo de la salud. Usted no ha visto en las ambulancias que hay una serpiente enrolladita, ¿no? Es a causa de eso. Y entonces todo el que miraba a la serpiente quedaba sano de la mordedura. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo entonces fue al Calvario, fue a la cruz, y todo el que mira a la cruz, pero no mira por curiosidad o por burla, porque cuando el Señor estaba en la cruz, la gente lo miraba y lo miraban por diferentes razones, y algunos se burlaban de él, en fin, tantas cosas que sucedieron allí, rifaron sus vestidos. Pero el que lo miraba con otra mirada, entonces ese recibía de parte de Dios el don más glorioso. Mire usted que habían dos hombres crucificados al lado del Señor, pero todos dos lo miraron con diferentes ojos. Uno se estaba burlando de él. Imagine uno crucificado y en una situación bien dura y burlándose de otro, ¿cierto? Y entonces ese hombre comenzó a burlarse del Señor, si usted es el Señor, si usted es el Cristo, si usted es el Mesías, entonces desciende de la cruz, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros, ¿cierto? Y hacía burla del Señor y toda la gente abajo y los soldados, todo el mundo burlándose del Señor. Pero el otro hombre que estaba al lado del Señor crucificado, lo miró con otros ojos. Dijo, no, este no es cualquiera el que está aquí al lado de nuestro. Este que está aquí al lado de nosotros tiene que ser alguien muy especial. Y no lo vio crucificado, ni lo vio con corona de espinas, ni lo vio desnudo, sino que lo vio como un rey glorioso. Porque le dijo, Señor, primero lo llamó Señor. Acuérdate de mí cuando vengas. ¿En qué? En tu reino. Tú tienes un reino, yo sé que tú eres un rey. O sea, la manera... ¿Cómo está mirando usted a Cristo en esta mañana? Aquí hay un grupo de personas, pero seguramente todos no están mirando a Cristo de la misma manera. El mundo hoy en día a Cristo lo están viendo, el día de hoy lo están viendo, hermano, allá crucificado, que resucitó, pero casi siempre lo muestran es por ahí colgado, ¿cierto? Pero no, nuestro Señor, hermano, no está crucificado. Alabanzas al nombre de Jesús. Está sentado en su trono, reinando con poder y con gran gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que lo importante no es la cruz. Una persona decía que tenía una astilla de la cruz de Cristo y se ufanaba de ello, y el evangelista le dijo, no, es que lo importante no es la astilla de la cruz, yo vengo a traerte es al que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, se llama Jesucristo. Entonces de la cruz, de la obra de la cruz del Calvario se desprenden una cantidad de doctrinas que hemos venido mirándolas domingo a domingo. Y qué bueno en esta mañana poder hablar entonces del Salvador. Entendiendo algo, no siempre que la Biblia habla de salvación, está hablando de la salvación del alma. La Biblia se refiere a muchas obras y a muchas circunstancias como obras de salvación, sino que a veces de pronto no conocemos bien ese contexto y predicamos y enseñamos cosas. Por ejemplo, la mujer que sufría flujo de sangre, dice la Biblia que ella venía a acercarse al Señor y decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Pero ella no estaba buscando la salvación de su alma, ella estaba buscando era ser salva de su enfermedad.
de librarse de esa enfermedad que le había costado tanto, 12 años, que dice la Biblia, y había gastado todo lo que tenía, consultando aquí, en fin, en los que se supone que podían ayudarla en su problema, pero cada vez su situación era peor y el pueblo de Israel la rechazaba y la echaban porque era declarada inmunda por su flujo de sangre. Entonces, la Biblia habla de varias circunstancias en que se refiere a la salvación, pero no siempre se refiere a la salvación como la salvación del alma. Ahora, tú miras, por ejemplo, la Biblia en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se le presenta al pueblo de Israel y siempre les está repitiendo, porque yo soy tu Salvador. Sobre todo en el libro del profeta Isaías es donde más el Señor expresa, ¿cierto? Que valga la redundancia, esa expresión. El Señor siempre le decía al pueblo de Israel a través de Isaías, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, Dios se presentó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como el Salvador, y siempre se presentaba como el único Salvador. No hay otro Salvador, solamente yo te salvo. Pero cuando miramos, hermanos, entonces la expresión o la palabra salvación en el Antiguo Testamento, pocas veces en el Antiguo Testamento la palabra salvación se refiere a la salvación del alma. El pueblo de Israel entonces veía a Dios y lo veían como su Salvador, pero lo veían que Él los salvaba de muchas otras cosas, porque como ellos eran el pueblo elegido, ellos tenían los pactos, ¿cierto? Las promesas, el culto, el tabernáculo, los sacrificios, la ley, amén, la vara de Aarón que reverdeció, el candelabro de oro, la fuente de bronce, el arca del testimonio. Entonces ellos no pensaban en la salvación de su alma, sino que ellos consideraban, Dios es nuestro Dios y somos su pueblo y no nos vamos a perder porque Él es nuestro Dios. Pero aún así ellos eran inconversos, porque si ellos fueran creyentes, no tenían necesidad de haber realizado todos esos sacrificios que realizaban todos los días. ¿Para qué? Para que Dios les perdonara sus pecados. Quiere decir que ellos hablaban de Dios como su Salvador, pero hablaban de Dios como su Salvador porque en ciertas circunstancias o de alguna manera el Señor los salvó de muchas cosas. Para entrar un poco en el contexto, a Dios en el Antiguo Testamento se le reconocen muchos nombres, pero realmente en el Antiguo Testamento Dios no tenía un nombre, o bueno, Dios tenía un nombre, pero nadie lo sabía. Todos preguntaban por el nombre de Dios, pero el Señor no le decía su nombre a nadie. Él le dijo a Manoa, el padre de Sansón, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es formidable. Amén. Cuando Moisés preguntó por el nombre de Dios, ¿qué les voy a decir? Entonces el Señor les dijo, no, diles que yo soy el que soy. Entonces ellos siempre se referían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, porque no conocían su nombre. Entonces el pueblo de Israel tomó la decisión de nombrar a Dios de alguna manera para poder referirse a Él, amén, y para poder tenerlo en la Escritura. Y entonces surgió en griego el nombre de Jehová y en hebreo el nombre de Yahvé, pero es lo mismo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, Dios nunca les dijo, no me digan así. Mucha gente hoy en día está en contra del nombre de Jehová, que ese nombre, que ese no es el nombre de Dios. Pero cuando a Dios lo llamaban por Jehová, Él respondía. ¿Cierto? Elías lo invocó allá en el monte Carmelo y Dios le respondió y le respondió con fuego. ¿Cierto? Moisés le invocó y le llamó por Jehová y todos fueron llamándolo Jehová, Jehová, y en la ley apareció el nombre de Jehová en griego. Usted sabe que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. En arameo, que es la forma más antigua del hebreo. En hebreo y en griego, ¿cierto?
Y al pueblo de Israel se les llamaba de varias maneras. Usted lee en el Antiguo Testamento que la Biblia se refiere como los israelitas, como los hebreos. También allá a partir de la división del pueblo de Israel se conoció como los judíos. Hoy en día se les conoce también como judíos, ¿cierto? Pero se les llamaba israelitas era porque eran descendientes de un hombre que inicialmente se llamaba Jacob. Su nombre significaba usurpador, pero cuando conoció a Dios, Dios le cambió su nombre por Israel, que significa príncipe, ¿cierto? Y entonces ya los descendientes de Israel se conocieron como israelitas. Se les decía hebreos porque esa era la lengua que ellos hablaban. A nosotros, según la lengua, ¿cómo nos dicen? Latinos. No, porque es una combinación del castellano y del latín. Sobre todo los paisas, pues, ¿cierto? Entonces, se les conocía como hebreos, y a partir de la división del pueblo de Israel, entonces a los descendientes de Judá se les conoció como judíos. Entonces ellos llamaban a Dios Yahvé, Jehová, Yahvé en hebreo y Jehová en griego, porque lo que nosotros tenemos es una traducción ya más actualizada, pero no tenemos esos originales de esa época. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y ellos comenzaron a llamar a Dios Jehová, y de acuerdo a las circunstancias, entonces prolongaban el nombre de Dios en la mayoría de los casos con un adjetivo. Usted sabe que en la lingüística, ¿cierto?, el adjetivo es el que califica o muestra la característica que tiene un sustantivo, ¿cierto? Por ejemplo, un sustantivo, una puerta, ¿cierto? Puerta es un sustantivo. Pero si a usted le dicen, vea, entre por la puerta, y resulta que hay 5 puertas ahí, y dice, pero ¿cuál de todas? ¿Cómo sabe usted? Entonces necesita un adjetivo que le identifique por cuál puerta es que tiene que entrar. Ah, por la puerta roja. Ah, ya sé entonces por cuál entra. Ah, por la puerta grande. Ah, por la puerta buena o por la mala. Entonces ya a usted le dicen por cuál puerta. Eso que caracteriza e identifica la puerta se le conoce como adjetivo. Entonces al nombre de Dios le ponían adjetivos y prolongaban su nombre de acuerdo a las circunstancias, ¿cierto? Entonces resulta que el pueblo de Israel salió de Egipto, estaban en el desierto, tenían hambre, tenían sed, se estaban muriendo, y entonces Dios comienza a enviar maná desde el cielo y comenzaba a descender maná. En otras circunstancias ellos querían comer carne porque estaban cansados del maná, y vinieron una cantidad de aves, hermano, y ellos las caían ahí, ellos las tomaban y comieron carne, dice la Biblia, hasta que se hartaron. Así dice, que hasta que se hartaron, dice la palabra del Señor. Y entonces, como Dios les proveyó, ellos le hicieron una prolongación al nombre de Dios. Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor. ¿Sí me hago entender? Le ponían un adjetivo al nombre de Dios. Jehová Jireh. Entonces usted en la Biblia comienza a encontrar una cantidad de nombres de Dios. Jehová Nisi. Resulta que ellos fueron a la guerra y Dios iba delante de ellos peleando la batalla, hermano, y dándoles la victoria, claro, porque todos los ejércitos cuando salían a la batalla llevaban una bandera, ¿cierto?, que representaba entonces a su nación y a su ejército, y Dios iba delante de ellos, y como Dios iba delante de ellos, entonces ellos le pusieron un nombre, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, ¿cierto? Vamos en nombre de Jehová. Y así la Biblia menciona una cantidad de nombres, Jehová Sidkenu, Jehová Shalom, amén. Tendría que mirar la lista que tengo por ahí de nombres de Dios, que es una, pero todos son nombres prolongados de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las condiciones. Entonces ahora aparece entonces Jehová es mi Salvador, porque Dios los salvó a ellos de muchas maneras. Los salvó del hambre, los salvó del frío, porque ponía una columna de fuego en las noches cuando iban marchando. Los salvó del calor, porque ponía una columna de nube, amén, para que les trajera frescura, así como en el estadio esta semana que aparecía una nube
a ratos y traía una frescura a la gente, lo que uno oye por ahí, testificar, gloria al nombre de Jesús. Los salvó de las manos de sus enemigos, los salvó de la esclavitud en Egipto, en fin. Entonces ellos conocían a Dios como su Salvador, pero casi nunca lo estaban mirando como el que los iba a salvar y los iba a llevar al cielo, iba a salvar sus almas, sino que los miraban, era como el que los salvaba de unas circunstancias que estaban enfrentando, ¿cierto? Por eso se referían a él como el Salvador. Ahora entonces aparece Jesús, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Y entonces el Señor Jesús se manifiesta en carne, pero antes de esa manifestación, Dios escoge a una mujer. Amén. Aló. Ay. Bendito el Señor Jesús. Dios escoge a una mujer que no era la mujer perfecta como todos dicen, porque perfecto solamente era el Señor. Amén. Pero sí fue una mujer digna, santa. Amén. Que se guardó, se supo guardar para Dios. Una mujer de gran fe. En fin, podíamos hablar de una cantidad de características que tenía María. Y entonces se le aparece un ángel y comienza a decirle que Dios la escogió. Amén. Porque tenía un propósito. Y que ella iba a concebir, iba a dar a luz un hijo. Y ella mismo se timbró y dijo, ¿pero cómo? Si no conozco varón. Nunca he estado con un hombre y cómo ya. No, es que el Espíritu Santo pondrá su sombra sobre ti. El Espíritu Santo pondrá su sombra sobre ti y tú quedarás encinta. Y llamarás su nombre Jesús. Y llamarás su nombre Jesús. Ella pensaría, ¿y por qué Jesús? ¿Por qué no lo puedo poner Marco o Juan? ¿Cierto? ¿Por qué Jesús? Y el ángel le dijo, porque Él salvará a su pueblo, no de la esclavitud, no de sus enfermedades, no de su pobreza, no de su necesidad, sino de sus pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire que el Señor entonces, ahora a su manifestación en carne, le da un nombre y el nombre de Jesús significa Salvador. Amén. Jehová eterno Señor único Salvador. El nombre de Jesús significa Salvador. Amén. Pero venía con el propósito, aunque Cristo sana, liberta, todo eso lo hace el Señor. El propósito principal de la venida de nuestro Dios a esta tierra, hecho carne, era salvarnos. Pero salvarnos de nuestros propios pecados. Que el Señor Jesús dijo, no tengan temor de los que matan la carne. Tenga temor del que mata el alma y la echa en el infierno. Y el que mata el alma ni siquiera es el diablo, es el pecado, que es el problema más grande. El problema más grande de la humanidad es el pecado. Todo lo malo que sucede es consecuencia del pecado. Cualquier cosa, mire, la situación del mundo, situaciones filosóficas, políticas, científicas, espirituales, sociales, morales, todos los problemas del mundo tienen una raíz y es el pecado. Y por más que el ser humano se esfuerce en solucionar todos esos problemas, no los va a solucionar porque no está atacando la raíz, y la raíz es el pecado. O sea que si usted soluciona el problema de su pecado, se le solucionó la vida. Y el único que le puede a usted solucionar el problema de su pecado es el Señor Jesucristo.
Porque el Señor Jesucristo a usted le perdona su pecado, lo justifica del pecado, lo llena con el Espíritu Santo, pone en usted una naturaleza divina, lo transforma y ahora usted es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora entonces el Señor Jesucristo se presenta como el Salvador. Pero si hablamos de qué nos está salvando el Señor, yo le puedo decir a usted de qué me ha salvado el Señor a mí. De lo primero que el Señor me salva a mí es de la ignorancia. Porque la Biblia dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Y habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque cuando uno está sin Dios, perdóneme que le diga a mi amigo, mi amiga, nosotros vivíamos en ignorancia. Nosotros creíamos que estamos en la verdad, que porque eso fue lo que nos enseñaron los padres, porque lo que aprendimos de niños, pero resulta que no. Ellos también estaban equivocados. La religión ha estado equivocada todo el tiempo. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué nos libra la verdad? De la ignorancia. Nos libra de la ignorancia, no nos libra del pecado. Nos libra de la ignorancia. Lo que pasa es que cuando ya uno tiene el conocimiento, usted puede hacer dos cosas con el conocimiento: o lo aplica o lo rechaza. O lo rechaza, ¿cierto? Pero entonces cuando dice que la verdad nos hará libres es pero de la ignorancia. Ya después de que usted recibe el conocimiento, ya usted tiene que tomar una decisión qué va a hacer con el conocimiento que tiene, ¿cierto? Que usted dice una cantidad de años para una universidad, estudiar ingeniería, estudiar medicina, para terminar vendiendo aguacate en un semáforo, pues como duro, ¿cierto? Como complicado, no aguanta mucho. ¿Usted qué quiere hacer? Dedicarse a lo que aprendió. Usted recibió un conocimiento y usted quiere aplicar ese conocimiento, beneficiarse de él y vivir el resto de su vida de lo que aprendió. Ahora usted recibe el conocimiento de la palabra de Dios. Usted recibe el conocimiento de la verdad. Entonces usted decide: ¿vivo conforme a la verdad que he recibido o me quedo viviendo en la ignorancia? ¿Sigo adorando ídolos? ¿Sigo haciendo lo que siempre toda la vida he hecho, siendo un adúltero, un mentiroso, lo que sea? Cualquiera de esas cosas. Pero ya recibió el conocimiento. Y como recibió el conocimiento, le voy a decir una cosa: ahora eres responsable. Ahora eres responsable de lo que has conocido y de lo que has entendido. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces Dios nos libra de la ignorancia. Ahora, Dios nos salva a nosotros, hermanos, de nuestros pecados. Porque cuando conocemos a Dios, la Escritura dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesús. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, hablando de eso, a los discípulos les estaban diciendo y les estaban prohibiendo que predicaran en el nombre de Jesús. Porque el problema del diablo no es la predicación, es la predicación del nombre de Jesús. Hoy en día hay religiones, iglesias, eso hay de todo que le predican a usted de todo. Y hasta le dicen: no, tranquilo, quédese como está usted, no necesita cambiar nada, solamente venga al culto y traiga plata y ya.
porque no les interesa otra cosa. Pero cuando vienen a esta iglesia y escuchan que se deben arrepentir, que se deben convertir, que se deben bautizar, que se deben apartar del pecado, cambiar la vana manera de vivir, entonces la gente dice, uy, pero ¿cómo así? Es que allí me la ponen más fácil. Ah, vaya para donde la ponen más fácil. Pues dicen que lo barato. ¿Cierto que sí? A usted aquí le venden un producto y allí le venden otro y se lo venden más baratico, pero resulta que este tiene un valor agregado. ¿Sí o no? Que es más fino, que cumple una doble función, en fin, una cantidad. Pero como allí es más barato, usted no piensa, no, aquí lo conseguí más barato. Listo, mire a ver cuánto le dura, si le dura lo mismo que el de aquí. El que sabe de negocio sabe cómo es ese asunto. Así que Dios nos está brindando a nosotros, hermano, el perdón de los pecados, pero entonces nosotros tenemos que arrepentirnos. Y somos salvos de nuestros pecados. Ahora dice la Biblia que somos salvos de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué significa vano? Significa o viene de vanidad. ¿Y qué es la vanidad? Es lo que no tiene un fruto. Es lo que realmente no produce algo positivo. ¿Cierto? Que la gente lo hace, pero hablando de la vanidad, Salomón, que experimentó todo lo que su riqueza le proveía en ese tiempo y le permitía, y lo que en su tiempo seguramente había, él dijo, no, pues que a la final todo es vanidad. O sea, nada de lo que el ser humano haga trae un fruto, trae una conclusión. Estaba pensando, hermano, que esta semana estaba mirando un documental acerca del telescopio Webb, James Webb. Porque el telescopio Hubble, que estaba antes de este, pero ya está muy viejito, y producía una cantidad de imágenes y le daba a los científicos una versión de lo que era el universo. Y entonces la gente llegó a la conclusión del Big Bang y no sé qué, y todas estas teorías, ¿cierto? Pero ahorita, hermano, este telescopio los tiene locos. No sé si usted ha visto documentales acerca de las imágenes del telescopio James Webb. Todos los científicos están locos, hermano, están pero desconcertados. ¿Por qué? Porque lo que este telescopio está mostrando contradice totalmente todo lo que ellos pensaban que era el universo, el inicio del universo, que cuántos años tiene el universo, que tan grande es el universo, que cuántas estrellas hay, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces están todos medio locos, hermano, porque dice la Biblia que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Y entonces lo traigo a colación, ¿por qué? Porque finalmente todo lo que el ser humano ha investigado y ha tratado de saber acerca de sus orígenes no ha traído ningún fruto. Cada vez trae más confusión. Pero la Biblia sigue diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, e hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Cuando la Biblia lo dice, cuando la Biblia todo el tiempo lo está diciendo. Y entonces Dios nos ha salvado de la vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos de acuerdo a lo que el mundo nos presentaba, y todo eso traía gran vanidad. ¿De qué se esfuerza el hombre? ¿Para qué se esfuerza tanto el hombre? ¿Para qué lucha tanto si al final se muere? Y al morirse, ¿qué puede sacar de este mundo? Pablo dijo, de verdad nada traje a este mundo, y de verdad nada podré sacar de aquí. Desnudo vine y desnudo me iré. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que le queda al hombre? Lo único que nos queda a nosotros, hermano, es el conocimiento de Dios, la obra del Calvario, el evangelio de la verdad, la salvación que Jesucristo ha provisto para nosotros. Porque estar en este mundo
Si tú estás 20 años, 50 años, 80 años, el tiempo que sea, el tiempo que estás en este mundo, estás solamente bajo una prueba. Esto es una prueba. Estar aquí es solamente una prueba. Amén. Para ver si nosotros sí nos ganamos el reino de los cielos. Si somos dignos o no somos dignos. Entonces Dios nos regala a nosotros la salvación no por precio y no porque seamos dignos o no dignos, pero una vez que seamos salvos, ahí sí ya tenemos que vivir en santidad, en pureza, en rectitud, en verdad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios nos ha salvado de la vana manera de vivir. Dios nos ha salvado de la condenación del infierno. Imagínense. De la esclavitud del enemigo. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Entonces ya no estamos viendo a Cristo como el Salvador que veían los judíos en el Antiguo Testamento, no. Ahora nosotros estamos viendo a Cristo con la revelación de un nombre que realmente sí lo dio Él. Porque el nombre de Jesús es una revelación de Dios. Pero para poder ver a Cristo como un Salvador, entonces tenemos que entender y tenemos que conocer a Cristo en sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes posiciones. Mirar a Cristo en su eternidad. No mirar a Cristo como el segundo de una supuesta divinidad, de una Trinidad. Porque la Biblia habla del Padre eterno. La Biblia habla del Dios eterno. Pero la Biblia no habla del Hijo eterno. Porque el oficio de Cristo, la posición de Cristo en la tierra, fue una posición temporal. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pero entonces tenemos que hablar de Dios antes de su manifestación en carne, de su carácter, de su actitud y de su permisividad. Porque Dios, hermano, en su gloria, primero nadie lo veía. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿cierto? Que a Dios, porque Dios es espíritu. Y es un espíritu que tiene una característica, es invisible. O sea, no se puede ver. Ni siquiera los ángeles del cielo. Usted lee en Isaías, hermano, cuando Isaías tuvo esa visión, capítulo 6 de Isaías, cuando tuvo esa visión, hermano, bendito el nombre del Señor Jesús, que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, pero eso fue solo una visión. Porque el que vea a Dios directamente así, yo creo que ni siquiera a polvo llega, se desintegra, porque es tanta la gloria de Dios, es tanto el resplandor de Dios, que lo que cobije lo desaparece. Sí me hago comprender, amado hermano. Entonces dice la Biblia que Isaías lo vio ahí en una visión, pero una de las cosas que Isaías vio fue a los ángeles que volaban alrededor de él, y dice la Biblia que tenían 6 alas. Dice, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y con las otras 2 se tapaban el rostro, porque no se sentían ni siquiera dignos de poder ver a Dios. No se sentían dignos de poder verlo siquiera. Y no lo podían ver porque donde lo vieran caían muertos en ese instante. Entonces la Biblia dice que Dios es un espíritu invisible. Y fuera de que es invisible, dice que su presencia lo llena todo. Y si la presencia de Dios lo llena todo y nosotros hoy pudiéramos ver a Dios, ¿qué parte de Dios podíamos ver? Porque tú miras hacia el cielo y tú ves la luna, y la luna la ves así, como un baloncito. Pero la luna no es del tamaño de un balón. Entonces, ¿qué tan distante está que solamente la vemos así como un balón? Y de ahí para adelante cualquier objeto estelar que haya, si tú lo ves es un puntico allá brillante y lo llamamos estrellas. Y si quieres verlo mejor, entonces ya necesitas un telescopio. Pero hasta dónde alcanza tu mirada.
Imagínate que Dios le dijo a Abraham, mira, cuenta las estrellas del cielo. Y si las logras contar, vas a saber entonces cuánta es tu descendencia. No era lo mismo ver el cielo en la época de Abraham que verlo hoy. Usted hoy, hermano, por muy bonita que esté la noche, usted hasta alcanzará a contar a las estrellas. Pero en la época de él, imagínese, no había contaminación como era ese cielo estrellado de hermoso. Y empieza Abraham a contar y a contar hasta donde le alcanzaban los ojos y perdía la cuenta y volvía y empezaba y no le daba. Y si Dios es más grande que todo eso, entonces nosotros miramos a Dios, ¿qué vamos a ver? ¿Sí me hago entender, hermano? Para que usted tenga una idea del tamaño de Dios, porque la Biblia dice que su presencia lo llena todo. Él habita la eternidad, el universo está dentro de él. Imagínense. Porque los científicos dicen, ¿qué tan largo, qué tan infinito es el universo? O sea, si usted se monta en una nave y viaja, ¿cuánto tiempo se va a demorar para llegar hasta donde termina el universo? Y si encuentra el final del universo, usted dirá, ¿y de ahí para allá qué sigue? Si sigue algo, Dios. Porque el universo está dentro de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. La Biblia, hablando de Cristo, dice que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Él es el autor de la vida. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pero la Biblia sí habla y dice que Jesucristo es Dios eterno. Amén. Y al único y sabio Dios sea la gloria, el imperio, la honra, el poder. Todo es de Él. Porque la única manera de usted poder ver a Dios es mirando a Cristo. La Biblia dice, hablando de Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, como los hombres no podían ver a Dios, entonces Dios dijo, yo quiero que me vean. Pero la única manera que me vean es hecho semejante a ellos. Dios en su eternidad, hermano, no permitía que alguien le hablara mal, que alguien dijera una blasfemia de Él, que alguien, Dios no toleraba el pecado, no toleraba absolutamente nada. Pero mire, ahora Dios cambia su posición, no cambia su esencia, cambia su posición. Dice la Biblia, deja su trono de gloria y viene a este mundo en forma humana. Y ahí es donde el pueblo comienza a entrar en una gran confusión, porque ellos creían que ese hombre se estaba haciendo Dios y no entendieron que Dios se estaba haciendo hombre. Entonces tú no puedes mirar a Cristo como lo miraba el pueblo de Israel. Ahora Cristo entonces toma forma humana. Dios toma forma humana. A esa forma humana se le conoce como el Hijo de Dios. No porque Dios en la eternidad haya parido un hijo, o que con Dios haya coexistido y cogobernado una segunda y una tercera persona, y que Dios no podía tomar decisiones sin consultar con el Hijo y consultar con el Espíritu Santo. Eso no es así. Porque lo que la Biblia nos enseña es que en el principio solamente ha habido un Dios, uno solo. El Señor dijo, y no hay dioses conmigo. Yo Jehová, yo y fuera de mí no hay quien salve, y no hay dioses conmigo. Y si la Biblia dice que Jesucristo es Dios, y Jesucristo forma parte de una, o es el segundo o la tercera persona en una divinidad, y es Dios, entonces con Dios sí había más dioses. Pero la Biblia dice, y no hay dioses conmigo. ¿Por qué? Porque el Dios eterno tomó forma humana y nos reveló un nombre. ¿Para qué? Para que en ese nombre
se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, dice la Biblia, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué fue lo primero que Dios tuvo que hacer para convertirse en ser humano y tomar forma humana? Despojarse de su gloria. Humillarse a sí mismo. Tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, cuando Cristo está aquí en la tierra, no dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios. Él siguió siendo Dios. Solamente que tomó forma humana y se convirtió en verdadero hombre. Porque aunque Él siguió siendo Dios, entonces se convirtió en hombre. Y estando en la condición de hombre, vivió, sufrió, padeció, sintió todo lo que los hombres podemos sentir. El Señor fue al baño. Y no solamente a bañarse. El Señor fue al baño. Le dio sueño, le dio cansancio, se rió, lloró, bostezó. Se sintió cansado, estaba tan cansado que se sentó en una piedra y le dijo a los discípulos: no, mijitos, vayan ustedes hasta ahí, traigan la comida porque yo de aquí no paso ya. Y se sentó en una piedra ahí, y ahí había un pozo, y en esa llegó una muchacha, y el Señor ahí sentadito, como ya los mandó a los otros por comida, y se quedó ahí descansando, entonces ya empezó a hablar con ella. ¿Sí me hago entender? Bendito el nombre del Señor Jesús. Sufrió, fue tentado en todo, dice la Biblia, hecho semejante a los hombres. Ahora, el Señor entonces tuvo varias posiciones. ¿Quién era Dios antes de su manifestación en carne? ¿Quién fue el Señor durante su manifestación en carne? ¿Quién es el Señor después de que resucitó y fue glorificado? ¿Quién es en este momento el Señor allá en el cielo que está aquí también en tu corazón? ¿Y cuál será su posición después de que levante la iglesia? Pero si seguimos hablando de su posición aquí en la tierra, hecho hombre, entonces Él como hombre permitió que lo insultaran, permitió que lo golpearan, permitió que le escupieran, permitió que lo insultaran, que se burlaran, que lo crucificaran, que le hicieran todo eso. Porque Él como hombre permitió eso, porque Él tenía un propósito. Que mire que Pilato lo tiene ahí al frente y el Señor está ahí temblando, pero no del miedo, sino porque la azotada que le pegaron fue mucha y la sangre que ya había derramado era mucha, entonces, y llevaba mucho tiempo sin comer, entonces ¿cómo estaría el Señor ahí en ese momento? Y fuera de eso, todas las enfermedades del mundo estaban sobre Él ahí. La Biblia dice que Él sufrió todas nuestras enfermedades. ¿De qué sufre usted? No se preocupe, el Señor sufrió eso también. Cualquier cosa, eso dice la Biblia. Cualquier enfermedad que el ser humano padezca, el Señor la padeció ahí en ese instante. Entonces Pilato lo mira y le dice: ¿eres tú culpable de lo que están diciendo? Y el Señor, vea, la Biblia dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Lo mandó para Herodes. Y Herodes allá empieza a burlarse de él y a decirle: venga, resucite a este, haga un milagro, que no sé qué. Lo cogió fue solamente para burlarse de él. Y el Señor, vea, no, este no dice nada, ¿qué le pasa? Ya él otra vez pone Pilato. Y lo llevan otra vez pone Pilato. Y Pilato le dice: ¿qué haré de ti? Y llega Pilato y le dice: ¿acaso tú no sabes que tu vida está en mis manos? Imagínese decirle eso al autor de la vida. ¿Acaso tú no sabes que tu vida está en mis manos? Y ahí se habló el Señor. Y le dijo: si tienes alguna potestad sobre mí, es porque del cielo te ha sido dada. Pero no por más nada.
Como quien dice, es porque yo te la estoy dando. ¿Por qué? Porque yo vine a esto. Yo vine a morir. El Señor fue a morir, Él no vino a otra cosa. Él vino a morir en propiciación por nuestros pecados, para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Entonces Pilato se quedó ahí sin saber qué hacer, sin saber qué decir. ¿Por qué? Porque el Señor en su humanidad permitió que lo golpearan, que lo insultaran, que lo coronaran, que lo crucificaran. Permitió todo eso en su humanidad. Pero Él en su gloria no permite eso. En su gloria Él no permite eso. ¿Y quién se puede enfrentar a Dios, al Señor? Dios es tan sumamente poderoso que cuando Satanás se rebeló, Dios no peleó con él. Mandó fue a Miguel y a sus ángeles: va, peleen ustedes con él, porque donde yo lo coja lo vuelvo no sé cómo. Como cuando usted tiene mucha rabia le dice a la señora: vea, cáscalo vos, porque donde yo lo coja lo... ¿Sí o no? Anda, dale vos. En el caso mío era al revés. Anda, pégale vos, me decía. Pero el Señor en su humanidad permitió que lo trataran de esa manera. Y el Señor en su humanidad cumplió varios oficios, que eso es lo que la gente se confunde con él. Pero el Señor, ¿por qué dijo esto? Pero el Señor, ¿por qué aquello? Pero el Señor, ¿por qué oró? El Señor, ¿por qué? Mire que si son dos, mire que si son tres. Pero es que el Señor cumplió varios oficios. Mire, por ejemplo, si usted lee el Evangelio según San Mateo presenta al Señor como un rey. Amén. El rey de los judíos. Quiere decir que hubo un momento en el ministerio del Señor, en el tiempo en que estuvo en su manifestación en carne, que tuvo una actitud y un comportamiento de rey. Él se montó en un burrito y entró a la ciudad de Jerusalén, y la gente con ramas lo ovacionaba: Hosana, Hosana el que viene en nombre del Señor, y lo adoraban. Y él entró ahí como un rey, hermano, con toda su autoridad, y la gente lo adoraba y él recibía la adoración, porque él ahí tenía actitud de rey. Entonces San Mateo presenta al Señor como un rey. Marcos presenta al Señor como un siervo, como aquel que vino a servir y no a ser servido, como aquel que está dispuesto a ir a la cruz del Calvario. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor toma forma de siervo, toma actitud de siervo, ya se baja ya de su burrito, deja su actitud de rey y ahora toma actitud de siervo para ir a la cruz. Lucas habla del Señor como el Hijo del Hombre, como un hombre normal, como hombre. Y entonces el Señor Jesucristo dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Lucas resalta los aspectos de Cristo como un hombre común y corriente. Y la gente lo miraba y decía: pero ¿qué tiene? ¿Pero quién es este? ¿Acaso no están sus hermanas con nosotros? Este no es el hijo del carpintero. Señor, a mí me hizo una puerta la semana pasada. Todos los días me acuesto en una cama que ellos mismos me hicieron. Entonces no lo veían como con gracia de nada, porque Isaías dijo que él era sin hermosura, sin atractivo para que le deseemos. ¿Sí me hago entender? Usted, los que pudieron ver a Cristo manifestado en carne, lo veían y es una persona normal como cualquier otro, no tiene ninguna gracia, nada. Eso sí, hasta que lo oía hablar, porque cuando lo oían hablar, oír hablar al Señor, oír hablar al Señor, sus palabras, hermano. Unos soldados por ahí dijeron: es que jamás hemos oído hablar así a hombre alguno.
¿Cuándo ha escuchado usted este evangelio de labios de un hombre ungido de parte de Dios, hermano? Y usted se maravilla. Yo nunca había escuchado esto tan maravilloso. Cuando uno entiende el evangelio, escucha la palabra y uno dice: pero ¿qué es esto tan maravilloso? Me lo estaba perdiendo toda la vida, porque he recibido algo. Porque usted recibió una revelación, hermano. Pero entonces Lucas está mostrando los aspectos de Cristo como hombre. Pero cuando usted estudia el evangelio de Juan, Juan resalta la divinidad de Cristo. Juan resalta, hermano, lo que Cristo es. Muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Y el Señor le dice: ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros? Y no le dijo: no me has visto, le dijo: y no me has conocido, Felipe. ¿Y qué le dijo? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y le dice: porque nadie viene al Padre. El Señor podía haberle dicho: nadie va al Padre, ¿verdad? Como si fuera otro. Pero el Señor le dice: nadie viene al Padre sino por mí. Y comienza Juan a resaltar, hermano, la divinidad de Dios, su poder, su autoridad, su gloria, sus promesas. Pero dentro de los oficios de Cristo, la Biblia lo muestra como un profeta. Y como un profeta habla. ¿Y qué dice el Señor? No, es que yo no doy testimonio de mí mismo, doy testimonio del que me envió. Pero ¿por qué está diciendo eso si Él es Dios? Porque está hablando como profeta. Ahí no está hablando como Dios, ni como rey, ni como hombre. Está hablando como profeta. Y ahora lo vemos entonces rumbo al Calvario, como aquel que va a ofrecer el sacrificio, como aquel que por su causa entonces se abre el velo del templo. Y entonces la Biblia nos está mostrando a Cristo como el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo y ofrecer el sacrificio. Y el escritor a los Hebreos dice: porque tenemos un sumo sacerdote que está por encima de los mismos cielos, que es mayor que los cielos, es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés, es mayor que el templo, es mayor que la ley, que es mayor que todas las cosas. Y ofreció un solo sacrificio, porque todo sacerdote sigue ministrando día tras día los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados del hombre. Pero este ofreció un solo y único sacrificio que fue suficiente para todos. Entonces, cuando usted escuche o cuando usted lea a Jesús hablando, no se confunda. Simplemente metas en el contexto. A ver, el Señor está hablando aquí como quién: como Dios, como rey, como siervo, como hombre, como profeta, como sacerdote. ¿Cómo está hablando el Señor aquí? ¿Es de acuerdo a esa actitud? Como profeta, el Señor entonces se va allá, Mateo 24, y comienza a hablar de la venida, del fin del mundo, de todas las profecías que Él habló. Lo que iba a pasar con Israel, lo que iba a pasar con los gentiles, todo eso lo dijo de manera profética, como en su oficio como profeta. Pero ahora entonces Él va a la cruz y Él mismo ofrece el sacrificio, Él mismo es el oferente y Él mismo es la ofrenda. Porque Juan lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sube a la cruz, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como cordero muere,
Y como hombre muere, como hombre entrega su vida, pero él no se murió como Dios. Que Dios no se puede morir. ¿Cómo se va a morir Dios? ¿Qué tal que Dios se muera? Usted sabe lo que pasaría donde Dios se muera. Lo primero que pasa es que la fuerza de gravedad en todos los planetas se va. Porque la fuerza de gravedad existe es porque Dios la está colocando. Los planetas se detienen. Imaginen donde el planeta Tierra se detenga, que la hecatombe tan grande. La vida se acaba. Porque Él es el sustentador de la vida. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Porque Él es el sustentador de todas las cosas. Dios no se murió en la cruz del Calvario, hermano. Se murió fue la humanidad de nuestro Señor, porque Él murió como hombre. Pero ahora entonces, hermano, dice la Biblia que desciende a las partes más profundas de la tierra, de lo cual hay una cantidad de conceptos y de ideas de que si fue, no fue, cómo fue, que cuál era. Pero Él lo hizo y tuvo una función allá. Y luego dice la Biblia, hermano, que se levantó al tercer día. Pero ya no se levantó como el cordero, como el siervo que se murió. Porque la Biblia dice, hermano, que el Señor se levantó entre los muertos fue por la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y entonces Cristo se levanta, pero ahora se levanta ¿qué? Con gran poder y gloria, para no volver a morir. Y toma un reino, hermano, que no será quebrantado ni se terminará jamás. Y a los ojos de los discípulos, hermano, comienza a volar. El Señor comienza a volar y comienza a irse, y se esconde entre las nubes y se quedan los discípulos ahí. No, pues que hasta, si ellos se quedaron así, yo me hubiera quedado. Ver al Señor ahí volando, eso tuvo que haber sido una escena supremamente increíble. Eso tuvo que haber sido algo maravilloso, hermano, ver al Señor volando y volando y volando y volando. Y un ángel se les acerca y les dice: ¿ustedes qué están mirando ahí? Y yo, como que estamos mirando y nuestro Señor se fue. No, es que ese que se acabó de ir va a regresar, pero no para ser crucificado otra vez. Va a regresar, aleluya, a levantar una iglesia, a levantar un pueblo que Él ha comprado, aleluya, que Él ha redimido. Y cuando nosotros subamos al cielo y nos encontremos con Él de frente y lo podamos ver, porque lo vamos a poder ver. Y usted dirá, no dice pues la Biblia que nadie lo ha visto. Sí, la Biblia dice que nadie lo ha visto, pero dice que nosotros sí lo vamos a ver. Porque Él nos va a dar a nosotros un cuerpo semejante, no al de los ángeles, sino al cuerpo de Él. Y lo vamos a poder ver, y lo vamos a poder tocar, y lo vamos a poder abrazar, y vamos a interactuar con Él, y nos va a contar y nos va a explicar todos los misterios. Y ahora lo vamos a ver no como el Salvador, porque ahora nos va a revelar un nombre nuevo. Cuando nosotros estemos en el cielo, Jesús ya no se llamará Jesús, porque Jesús significa Salvador. ¿Cómo se va a llamar Dios? La Biblia nos dice qué significa su nombre, pero no nos dice cuál es el nombre. Porque ese nombre no está ni en hebreo, ni en arameo, ni en griego, ni en español. No, está en el idioma angelical. Está en el idioma angelical. Yo creo que nosotros por ahí de vez en cuando escuchamos lenguas angelicales.
Parece que a veces ni le prestamos atención, pero a veces hablamos lenguas angelicales. Y en el idioma angelical, el nombre de Dios está escrito en su muslo y significa Rey de Reyes. Porque dice la Biblia que su nombre está escrito en el muslo. Y nos dice lo que significa, no nos dice cuál es el nombre, pues nos dice lo que significa Rey de Reyes. Y estaremos allá y conoceremos su nombre nuevo. Y a nosotros también nos van a dar un nombre nuevo. Ya usted no se va a llamar con ese nombre tan horrendo que tiene. Hágase cambiar eso más bien. Pero Dios te va a poner un nombre nuevo. ¿Y cómo vamos a ver nosotros al Señor? ¿Cómo será nuestra relación ya con Él allá? Nuestro trato con Él. Porque ya no lo vamos a ver por la fe. Juan dice, y le veremos cara a cara, tal como Él es. Esta es nuestra esperanza. Esta es la esperanza. Esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero tenemos que buscarle hoy. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Clamad a Él entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, al cual tendrá de Él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Alabanzas al nombre de Jesús. Hoy es el día de salvación. Él nos ha salvado de todas las formas posibles. Pero lo más glorioso es que nos ha dado la salvación del alma, ha perdonado nuestros pecados y viene por nosotros, hermano, con retribución, con pago. Trae para ti una recompensa, algo especial, glorioso, para que nos vamos a su presencia. Iglesia, póngase en pie en esta mañana. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.